chamada Big Bang, iniciada fai uns 13.700 millóns de anos, produciu a materia, a enerxía, o espacio e o tempo. En sucesivas etapas, estes elementos conformaron o universo coñecido no que se identifican millóns de galaxias. Un segundo despois da explosión comenzaron a formarse protóns e neutrons a unos 400 millones. Despois, antes agregáronse electróns para formar átomos e átomos. Fórmanse moléculas estas logo foron nubes gases suceden das estrellas, os planetas, os cometas e os asteroides. Hai 5.000 millóns de anos, a partir dun disco de polvo, gas e polvo, formouse o sistema solar. A vida comezou na Terra fai máis ou menos 3.500 millóns de anos. E desde entón, o noso planeta xunto ao sistema solar aínda sigue evolucionando. A Terra formouse da nebulosa solar e o ritmo de seu. Chistes. Que pasaría se o planeta Terra fora un cubo? Que todos seríamos cubanos. Y ahora deixamos un chiste aquí. Tienes seres humanos. Vas a tener que tomar diariamente una cápsula de tsunami y 2 tabletas de terremoto de 8 grados. Todo esto bajo un estricto régimen de sequía. En serio. Esperamos que os gustara. Este lo íbamos a interpretar, pero surgió un problema. Y bueno, os lo dejamos ahí. Que no puedo leer. A ver, acá le traje el libro de astronomía que me pidió. ¿Para qué lo necesita? ¿Oyó hablar del Big Bang? Sí, la gran explosión que originó el universo. Bueno, pues resulta que yo tenía todo listo para crearlo tranquilamente en 6 días. Y de pronto me explotó las manos, así, ¡pum! Y todavía no pude averiguar qué fue lo que hice mal. I'm feeling right.